Voy a crear una web desde cero y para eso lo primero que hago es recolectar y guardar ordenado en carpetas todos aquellos recursos que vaya a usar en mi web. ¿Qué son recursos? Pues por ejemplo en audio he metido archivos de audio. En fuentes he metido fuentes tipográficas que utilizaré con CSS3. En imágenes he metido imágenes en JPG o PNG algunas. En textos en formato de texto plano. Y en vídeo meteré, cuando llegue el momento, vídeos en formato OGO, en formato MP4 o en formato WebM para meter en la web. Así que, por ejemplo, en el escritorio voy a hacer una carpeta que se llame Proyecto del curso. Y dentro de esa carpeta voy a copiar todos los recursos que voy a usar. Así que ahora mismo, Proyecto del curso contiene las carpetas audio, fuentes, imágenes, textos y vídeo. Es muy recomendable, por no decir imprescindible, meter todos los elementos en carpetas para que de esa manera estén ordenados y no tenga un montón de elementos junto a los archivos HTML. Así que aquí fuera de las carpetas irán los archivos HTML y dentro de las carpetas irán los recursos, imágenes, texto, vídeo, lo que sea, que usen los archivos HTML. Por tanto, lo primero es crear una jerarquía de proyecto, crear unas carpetas y asegurarnos que trabajamos de una manera limpia y de una manera ordenada. El primer punto por el que es recomendable empezar una web es por el index. El archivo de base de una web siempre se tiene que llamar index.html. Cuando cualquier navegador llegue a esta carpeta de web, cuando esta carpeta de web esté colocada en un servidor, automáticamente siempre se abre aquel archivo que tenga el nombre index.html. Así que creo un documento vacío y lo llamo index.html. Luego las páginas interiores se pueden llamar como queramos, se pueden llamar servicios, se pueden llamar contactos, se puede llamar productos, se puede llamar sobre nosotros, como queráis. Pero la primera página, que suele ser la principal, se tiene que llamar index.html. Si le llamamos principal.html, por defecto puede no ser reconocida. Así que index.html es un archivo vacío que ahora cargamos en el editor de textos y que cargaremos en el navegador. Así que proyecto del curso, cargo index.html en el editor de textos y lo cargo también en el navegador. De esa manera me aseguro que si aquí pongo hola, aquí ponga hola. Es decir, es el mismo archivo que estoy editando el que aparece tanto en el editor como en el navegador. Entonces, dentro del documento index.html voy a empezar creando el doctype, donde el doctype, el tipo de documento, recordamos que tenía que ser en HTML5 doctype HTML. Ahora, a continuación, creamos la estructura básica de cualquier documento HTML, que es crear dos etiquetas HTML y dentro de estas dos etiquetas creo un head, una cabeza y creo un body. Dentro de la cabeza irá aquella información que se envía al navegador y dentro del body irá la información que vemos realmente en la pantalla. Dentro de la cabeza voy a empezar introduciendo un título. El título es el primer elemento para poder identificar, para poder indexar y para que mi web aparezca correctamente en cualquier buscador. Así que si me estoy haciendo una página web personal, pues el título es mi nombre. Si estoy haciendo una página web de una empresa, entonces el título se suele recomendar que sea nombre de la empresa, guión, ¿qué hace la empresa?
Por ejemplo, pongo José Vicente Carratalá, guión, creativo multimedia. Y de esa manera estoy aplicando el mismo formato que en una empresa. Digo quién soy, cuál es mi marca, en este caso como la web es personal, la marca es mi nombre, y creativo multimedia, que es un resumen de lo que te voy a decir en la página. En la página yo te digo pues lo que hago, te digo cuáles son mis actividades. Como elemento bastante importante, aunque cada día pierde importancia, pero hoy todavía la tiene, son las etiquetas meta. Las etiquetas meta nos permiten crear contenido y especificar contenido, como por ejemplo sea el autor, sea las palabras clave o sea la descripción. Para poner etiquetas meta vamos a usar las propiedades de name, que te dice de qué va la etiqueta, y content, que te dice el contenido de la etiqueta. Un consejo para realizar una escritura que luego cumpla al máximo con los estándares es que en aquellas etiquetas que no tienen etiqueta de cierre, y meta no tiene etiqueta de cierre, en la llave final ponemos una barra. Es como la barra que hay en la etiqueta de cierre, solo que si no hay etiqueta de cierre, lo ponemos en la llave final, en el mayor que final. Esto no es obligatorio, pero es muy recomendable. Y le digo name description, descripción, siempre en inglés, por supuesto, contenido, y en este caso la descripción va a ser la misma que el título. Voy a hacer la pantalla grande porque para esta web voy a necesitar bastante pantalla. E introduzco más etiquetas meta. Meta name igual a keywords. Content. Los keywords son las palabras clave por las cuales seré indexado en los buscadores. Así que José Vicente Carratalá, una palabra puede contener varias palabras. Diseño, web, 3D, gráfico, formación, Valencia también, si quiero que se me asocie con una cierta región geográfica, cursos, multimedia, HTML5, y en definitiva, todos aquellos términos a los cuales me interesa que se me asocie. Otra etiqueta meta, meta name igual a autor, content y el autor de la página. Así que el autor de la página, en este caso, que me estoy haciendo mi propia página, soy yo. Estos 4 elementos, por tanto, son importantes para que la página se pueda indexar correctamente. Pero insisto, son importantes, pero no hacen milagros como antes lo hacían. A día de hoy es tan importante, y yo diría que quizás más, que el contenido de la página realmente refleje lo que quieres comunicar, no ya solo las meta tags. Y luego, dentro de la cabeza, introducimos una style de tipo texto /CSS, donde pondremos los estilos que se van a usar dentro del cuerpo. Dentro del body irá el contenido de la web. A continuación, vamos a crear una estructura básica para nuestro documento HTML. Y un truco bastante común de HTML es, dentro del body, crear un div que lo contenga todo. Un div que contenga la estructura completa y la maquetación completa de la web. Creo de momento un div que ahora luego maquetaré con CSS
le puedo poner el nombre que quiera. Se le suele poner, aunque no es obligatorio, por supuesto, pero se le suele poner el nombre de wrapper. Wrapper, que es como un contenedor. También se puede poner contenedor. En definitiva, tenemos que poner un ID que represente a un div que engloba a toda la web. Y ahora, dentro de ese div, voy a crear la estructura básica de mi página web, que es un header, una cabecera, donde irá el logotipo y el menú de navegación, un section, una sección, donde irá el contenido de la propia web, y un footer, o pie de página, donde irá el aviso legal, el copyright y cosas así. Tengo, por tanto, un contenedor que contiene al header, a la sección y al footer, y ese contenedor se cierra aquí. Como podemos ver, siempre la sangría es muy útil para indicarme quién depende de quién. Dentro del header voy a usar divs para maquetar todo aquello que no pueda maquetar con etiquetas. En el header, que tengo un logotipo y tengo un menú de navegación. Así que voy a hacer dos divs. Uno que tenga ID logotipo y otro que tenga div ID navegación. Una vez más, las sangrías me vienen muy bien para saber quién depende de quién. Por tanto, dentro de la navegación, ahora sí, haré una horrible lista de navegación dentro de un nav. Esto es un poco redundante, pero a la vez es también bastante recomendable, que es poner un div ID navegación y dentro un nav. Bueno, nav es navegación. ¿Para qué he puesto div ID navegación? Es mejor ponerlo así. Y dentro del nav voy a poner una lista no ordenada. Y dentro de la lista no ordenada pongo lists. Lists que son inicio, voy a ponerlo en mayúsculas. Inicio y cierro el list. Voy a poner varios lists. Voy a poner inicio, quién soy, o sobre, proyectos, docencia, investigación y contacto. Son pues secciones típicas de una web. Todos estos divs, de momento, no tienen en sí contenido, sino que de momento están vacíos. Por eso, si ahora guardo y me voy a la página web, observaré que de momento no tiene gran cosa. De momento únicamente tiene una lista que ni siquiera tiene todavía vínculos. Así que vamos a hacer que esta lista se convierta en una lista con vínculos. ¿Cómo? Siempre que queramos poner un vínculo, le metemos la etiqueta A. Así que A, href, voy a hacerlo en minúsculas, A, href, inicio, llevará a una página llamada index.html. Fijémonos ahora que si ahora guardo y recargo, ahora inicio es un hipervínculo que lleva a index.html. Lo demás no lo es, así que lo voy a hacer. Sobre a href a sobre mi.html y cierro el sobre.
proyectos a href proyectos.html. Son páginas que de momento no existen, pero ya existirán, ahora luego las crearé. A href docencia.html. Y siempre la misma estructura. Importante no olvidarnos de las etiquetas de cierre de a href investigación.html y cerramos la etiqueta. Y por último, contacto a href contacto y guardo. Y de esta manera lo que he conseguido es que todos los elementos de una lista se conviertan además en enlaces. Si ahora guardo y recargo la web, mirad cómo ahora tengo una lista no ordenada, tengo una lista con puntos y además los puntos son enlaces. No pulséis sobre ellos porque evidentemente no llevará a ninguna parte todavía. Voy a introducir imágenes y las voy a introducir de dos maneras diferentes. Por una parte, en el logotipo quiero poner una imagen que sea la imagen del logotipo, que la tengo aquí en imágenes. Tengo un logotipo por aquí, vamos a ver, logotipo.png. Así que si yo quiero introducir en la carpeta de imágenes logotipo.png, introduzco una etiqueta img, src y entre comillas en qué carpeta y cómo se llama ese archivo para poder localizarlo. Así que digo que está en mi carpeta imágenes y se llama logotipo.png. Como lo quiero a tamaño real, no lo quiero hacer ni más pequeño ni más grande, no pongo ni width ni height. Y de esta forma, si ahora guardo y lo visualizo en la página web, tengo ahí la imagen del logotipo y a continuación el menú de navegación. Otra manera de introducir imágenes es, por ejemplo, la siguiente. Dentro de la sección principal voy a hacer un div que será el banner. Div id igual a banner. Banner, pancarta o como quieras llamarlo. Así que, como lo que quiero hacer es poner una imagen de fondo, vamos a seleccionar una imagen. Voy a seleccionar una imagen mínimamente interesante. Voy a seleccionar, por ejemplo, este de aquí, esta imagen de aquí, que se llama volumétrico.jpg. Atención, yo simplemente pongo un texto y ahora, atención a la pantalla porque en Style le digo que aquel div que tenga el ID banner deberá tener un background URL y dentro de la URL imágenes volumétrico.jpg. Haciendo esto, de esta manera, si ahora recargo, observo que tengo la imagen metida dentro de un div y esto me permite luego escribir texto. Yo no puedo, sí que puedo, pero es muy complejo. Yo no puedo escribir texto encima de una imagen, pero sí que puedo colocar una imagen de fondo de un div y a partir de ahí escribir. Y por ejemplo, le digo a ese div, al div banner, que tenga una anchura de 800 píxeles o una anchura del 100% y que tenga una altura de 300 píxeles. Y así tendré un banner con las dimensiones que me interesen. ¿Vale? Esas son dos maneras diferentes de incluir imágenes. Esta es con la etiqueta img y esta es creando un background para el div de manera que luego podré escribir textos encima. Y por último, en cuanto al contenido, voy a escribir un poco de footer, simplemente para dentro del footer poner copyright 2011 José Vicente Carratalá. Ahora guardo, actualizo y tengo por aquí la web con logotipo, menú, algo de contenido
y footer. Es una estructura muy básica, pero de momento ya es una estructura. Existe una propiedad que sirve para cambiar el tamaño de fondo de las imágenes de, por ejemplo, un div, que es background-size, dos puntos, y estableces dos valores, por ejemplo, 80 píxeles y 60 píxeles. Además, este valor exige modificadores de compatibilidad, sobre todo con Mozilla. Si ahora ejecuto, podremos comprobar cómo la imagen de fondo se ha rescalado al tamaño que nos interesa, en este caso 80 por 60. Además, podemos, en lugar de trabajar con píxeles, podemos trabajar con porcentaje. Yo no quiero que se repita X veces, yo quiero que ocupe el 100% en horizontal y el 100% en vertical. Si recargo, observaré cómo la imagen se estira para ocupar el 100% del div. Por tanto, la propiedad es background-size, sin olvidar que si usamos Mozilla, tenemos que poner el prefijo de compatibilidad -moz-, que tenemos aquí en la pantalla. Es este prefijo de compatibilidad para esta propiedad en Mozilla. En navegadores WebKit no hace falta poner este prefijo. Y con toda probabilidad en la próxima versión de Mozilla Firefox ya no hará falta poner el prefijo, sino que funcionará sin prefijo de compatibilidad. Ahora lo que voy a hacer es, dentro de la sección y concretamente dentro del banner, crear un texto para el banner. El texto debe ser lo más claro posible y debe comunicar correctamente de qué va la página web, ya que lo hemos comunicado aquí arriba con el título y las etiquetas meta, pero título y etiquetas meta no aparecen gráficamente en la web, aparecen únicamente aquí. Por tanto, he de poner aquí claro y grande qué hace esta web, de qué va esta web. Así que pongo aquí con título H1, soy Vicente Carrátala, y con título H2 justo abajo, creativo multimedia. De tal forma que cuando vuelvo a la web, aunque de momento sin formato, aparece el texto correctamente por encima de la imagen. Es importante tener en cuenta que cuando un buscador rastrea una web para indexarla, a lo primero que va es a los títulos, porque los títulos teóricamente contienen el resumen de la web. Así que lo primero que quiero que se indexe en un buscador será lo que ponga con título H1. Lo segundo más importante que quiera que se indexe por un buscador será H2 y así. Por tanto, hemos de cuidar mucho qué es lo que ponemos con estilo H1, ya que será lo primero que rastree el navegador. He puesto H1, en este caso mi nombre, en el caso de una empresa sería el nombre de la empresa, H2 un resumen de lo que hago e incluso con H3 pondría descripción de las actividades que realizo. En definitiva, H1 es lo que tendrá más importancia y conforme vaya subiendo de H's irá perdiendo importancia el título y el texto. Esto queda gráficamente así. Voy a ir a Google, voy a sacar imágenes y voy a buscar el logotipo de Facebook, ya que quiero introducir un enlace a Facebook dentro de mi web. Así que veo la imagen en tamaño completo, me copio esta imagen, la guardo a la carpeta proyecto del curso imágenes y pongo aquí logo facebook.png. Si ahora quiero que ese logo aparezca en mi web,
en el código, en el footer seguramente, pondré dos div. Uno para el copyright y otro ID Facebook. Y hago lo siguiente además, voy a combinar en un mismo elemento una imagen y un enlace. Atención, pongo img src imágenes barra logo facebook.png y voy a usar los parámetros de height y de width. ¿Por qué? Pues porque mirad, esa imagen por defecto es gigante. Si yo la meto en mi web, la imagen aparecerá gigante. No quiero que sea tan gigante, quiero que sea un botón pequeño. Pues digo que height es igual a 32 píxeles y width es igual a 32 píxeles. Igual todavía es demasiado grande. Bueno, está bien. Ahí tengo la imagen, pero ahora es solo una imagen, no es un botón. Por tanto, lo que voy a hacer es anidar esa imagen dentro de un href http://www.facebook.com/carratalá. Cierro A y al salir de la imagen cierro A. ¿Qué es lo que tengo? Tengo un enlace que en lugar de contener un texto como aquí arriba, en lugar de contener un texto, contiene una imagen. Así que si ahora guardo y recargo, podremos comprobar como ahora esa imagen no es solo una imagen, sino que mirad, si pincho en la imagen, me lleva a mi Facebook. Lo que he hecho de esta manera es convertir una imagen también en un enlace. Y ahora voy a poner dentro de la sección div id igual a noticias. Las noticias se pueden considerar artículos. Así que para eso tenía en HTML5 la etiqueta article. Voy a usar article para maquetar noticias. Si el último que he usado, el último rótulo que he usado es H3, voy a usar H4 para el título de la noticia. Y ahora sí, ya por fin, un texto de párrafo para texto de la noticia. Voy a repetir esto, por ejemplo, 3 veces. Article para crear 3 noticias. Article, article y article. Si ahora guardo y recargo, observo que tengo un header que tiene logotipo y menú, tengo un banner, tengo 3 noticias y un footer con el copyright y un enlace, por ejemplo, a Facebook. Vamos a usar CSS para maquetar cada una de las zonas del HTML, donde la idea es ir siempre de lo general a lo particular. Por eso lo que voy a hacer es crear un comentario CSS, donde estableceré una sección estilos generales. Y en estilos generales voy a empezar creando un estilo para el body, donde le diré que el body tiene un padding de 0 y un margen de 0 píxeles. Aparte, ¿por qué no? También puedo especificar que el background sea white. De esa manera, el fondo me aseguraré, por si algún navegador me lo quiere cambiar, que sea blanco, fondo blanco. Además, le voy a decir que la letra por defecto de esta página web, de momento, sea Arial. Así que dentro del body, igual que en un div, también puedo poner font family. Font family, que sea en primer lugar Arial, luego Verdana y luego Monospace.
o por ejemplo courier. Si ahora ejecuto ese código, comprobaré como todas las fuentes de la web pasan a ser Arial. Todas. Y compruebo como ya no hay margen entre el navegador y el contenido. Ahora voy a crear 3 estilos, o mejor dicho, voy a crear 4 estilos. Uno para el contenedor. Recordamos que tenemos un contenedor que lo cubre todo, que lo contiene todo, y el contenedor tiene el header, la sección y el footer. ¿Vale? El contenedor es una caja que contiene a la cabeza, al contenido y al footer, y el contenedor tiene 3 cosas dentro. Así que atención, el contenedor tiene una anchura de 800 píxeles, es un número que me gusta bastante. Y tiene un margin, 2 puntos, auto. Si miramos ahora en la pantalla, veremos cómo al hacer esto, el contenedor, atención, limita toda la web. Ese contenedor tiene 800 píxeles, width igual a 800 píxeles, y tiene un margen auto. Recordamos que margen auto lo que hace es centrar los objetos en pantalla. Y además, porque a mí me gusta mucho, voy a poner un border de 2 píxeles sólido blanco y un box shadow, una sombra de caja de 0 píxeles, 25 píxeles, negra. Ojo, box shadow, no box shadow. Y además, como estoy desarrollando en Firefox, le doy compatibilidad, le doy el prefijo moz. Tengo anchura para el contenedor de 800 píxeles, margen automático, un borde de 2 píxeles sólido y blanco y una sombra de caja de 0 píxeles, 25 píxeles, negra. Si ahora guardo y previsualizo, observaré lo siguiente. Observaré que la página web aparece enmarcada con una línea de 2 píxeles, la podemos ver aquí, esa línea es la de 2 píxeles, y tiene una sombra que no se mueve en vertical y en horizontal, pero tiene 25 píxeles de extensión, de desenfoque. Ahora que he maquetado en la sección de contenedor, voy a añadir etiquetas para maquetar el header, la cabecera, el contenido principal, que era la sección, y el footer, que es el pie de página. Además, dentro de la sección también puedo maquetar los IDs de banner, que ya lo tenía maquetado aquí arriba. Banner lo voy a cortar y lo voy a mover bajo de la sección. Y las noticias. Recordemos que tengo un div id noticias. Así que voy a maquetar primero de todo las noticias. Almohadilla noticias. Y si quiero que estas noticias tengan algo de margen, tengan margen con respecto al borde de la página, voy a decirle a las noticias que tengan una propiedad llamada padding. El padding, o margen interior de la caja, me permite definir, por ejemplo, 15 píxeles, que se traduce en que ahora hay un margen lateral y superior de 15 píxeles, como podemos ver. Esto lo he conseguido señalando el div de las noticias y añadiendo una propiedad llamada padding. Esa propiedad llamada padding también se puede aplicar para el banner, ya que el banner ahora mismo tiene el texto pegado al borde del banner. Mirad, atención, voy a hacer que si quiero texto con padding, si quiero margen, y si quiero que el texto esté alineado a la derecha,
haré lo siguiente. Atención a la pantalla. Veamos cómo cambia el banner si introduzco las siguientes propiedades. Padding igual a 10 píxeles. Voy a poner 10 píxeles de padding porque 15 igual es demasiado. 10 píxeles. Text align igual a right. Color igual a white. El color del texto será blanco. Y voy a poner un text shadow que sea de 5 píxeles, 5 píxeles, 5 píxeles y gray. ¿Qué he hecho con esto? Analicémoslo. Con padding, lo que he hecho es que exista un margen entre el texto y el borde. Text align alineará el texto a la derecha. El texto será de color blanco y tendrá una sombra que se desplazará 5 píxeles en horizontal, 5 píxeles en vertical, se desenfocará a 5 píxeles y tendrá un color gris. Por último, voy a poner un font weight que sea bold. Voy a hacer que el texto sea negrita. Si ahora guardo y voy al texto, atención a la pantalla cómo cambia, tendré, aunque se sale un poco la imagen, tendré un texto blanco, con sombra, alineado a la derecha y de color blanco. Y ahora lo que tendré que hacer es tener cuidado con el padding, ya que puede hacer que las imágenes sobresalgan, los divs sobresalgan unos de otros. Para esto lo que tengo que hacer es desactivar temporalmente el padding. Atención, el padding temporalmente lo voy a desactivar. Y con esto consigo que la imagen no sobresalga de la otra imagen. A continuación vamos a conseguir con CSS transformar 3 noticias que están en vertical en 3 noticias en horizontal. Así que teniendo en cuenta que las noticias están, cada una de las noticias metidas dentro de un article, lo que voy a hacer es lo siguiente. El contenedor de noticias va a tener la siguiente propiedad. Width, 100%. De esa manera, el contenedor de noticias, nos metemos dentro de almohadilla noticias y le añadimos la propiedad width, anchura del 100%. Esto seguramente al guardar y recargar no producirá ningún cambio sobre la página. Sin embargo, ahora vamos a crear una nueva entrada para article, donde empezaremos, article, llave, y en el medio empezaremos poniendo un borde de 1 píxel sólido negro. Lo que producirá esto es que ahora cada noticia aparezca correctamente recuadrada, correctamente enmarcada en un rótulo. Y ahora tendré esto de aquí. Bien, pues para hacer que las noticias floten en horizontal, tengo que escribir lo siguiente. En article introduzco una anchura del, por ejemplo, 30%. Ya sé que 3 por 30 no suman 100, sino que suman 90, pero como ahora le pondremos algo de margen, así contamos nosotros también con algo de margen. Pero si yo ahora guardo y recargo, veré que las noticias ahora sí ocupan un 30%, pero no se colocan una a continuación de otra. Por tanto, para que se coloquen una a continuación de otra, simplemente tengo que crear una propiedad llamada float, flotar, con el atributo left. Quiero que floten a la izquierda. Quiero que cuando pase de un div a otro, cuando salte de un div a otro, el nuevo div flote a la izquierda en lugar de flotar hacia abajo. Así que ahora guardo y recargo
y compruebo como ahora las noticias flotan a la izquierda. Por último, decir que voy a poner un pequeño margen de 2 píxeles, ya que ese margen, mirad, me permite separar un poco las noticias y que no se peguen tanto entre sí. Voy a probar diferentes márgenes hasta encontrar uno que me guste. Ojo, que si ponemos un margen demasiado grande, miramos la pantalla, una de las noticias puede pasar abajo. O sea que voy a ir con cuidado, probando los márgenes hasta conseguir que las 3 noticias se queden alineadas. Hasta conseguir que las 3 noticias se queden así. Y ya por último, afinamos un poco de padding. Voy a quitarle el padding de noticias y voy a ponérselo al interior de las noticias. Por ejemplo, un padding de 2 o de 3. Y esto lo que hará es eliminar el padding de la caja principal y añadírselo a las noticias. Voy a darle un padding menor hasta que consiga que las noticias cuadren perfectamente dentro de la caja.